Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando un poco acerca de los métodos. Un método es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realiza una determinada tarea para la cual fue creado y a las que podemos invocar mediante un nombre cuantas veces nosotros lo necesitemos. Cuando se llama a un método, la ejecución del método principal pasa al método al que se ha llamado y cuando éste acaba de ser ejecutado, continúa a partir desde el punto donde se produjo la llamada al método. ¿Por qué utilizar métodos? Porque de esta manera podemos construir programas modulares y bien ordenados. Además podemos reutilizar el código en vez de estar escribiendo el mismo código repetidas veces cuantas veces nosotros lo necesitemos. Todo proyecto tiene un método principal llamado main. Este método es el punto de entrada al programa y también el punto de salida. Estructura de un método. Existen dos tipos de métodos, métodos con parámetros y métodos sin parámetros. Para construir un método en Java NetBeans se realiza de la siguiente forma. Para poder escribir un método con parámetros, solo tenemos que especificar el tipo de acceso al método, ya sea público, privado o protegido. Luego tendremos que especificar el tipo de datos que va a devolver nuestro método como resultado, ya sea un entero o un string o cualquier otro tipo de dato de lo que ya conocemos. Si nuestro método no devuelve un resultado, simplemente colocamos void, que va a ser un proceso. Recordar que si nuestro método devuelve un resultado, es una función, entonces tendremos que especificar el tipo de dato, y si no devuelve un resultado, es un proceso, entonces colocamos void. Ahora tendremos que especificar o darle un nombre a nuestro método. Generalmente el nombre se le da de acuerdo al objetivo o la función que cumpla nuestro método, pero esto es independientemente de cada uno de nosotros. Podríamos llamarlo proceso. Lo único que hay que tomar en cuenta es que, al igual que las variables, no puede tener ningún tipo de símbolo. Podríamos ordenarlos por número, por ejemplo dándole proceso 1, o tal vez hay otro método que se llame proceso 2. Eso es independiente de cada uno de nosotros. Luego de que le dimos un nombre a nuestro método, tenemos que especificar los parámetros que va a tener nuestro método. Para poder colocar parámetros a nuestro método, entre paréntesis, vamos a colocar nuestros parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son tipos de datos que nos van a ayudar a realizar el objetivo o la función para la cual fue creado nuestro método. Por ejemplo, yo voy a cambiar el nombre de este método por suma o por sumar, y para sumar pues sabemos que por lo menos se necesitan dos números. Entonces yo coloco un entero de una variable A y otro entero de una variable B. Esto de los parámetros es independientemente de cada uno de nosotros. Puede ser que necesitemos un string, pues colocamos un string, e incluso podemos colocar algún tipo de dato objeto como lo que vimos en el anterior video. Luego, para terminar con la construcción de nuestro método, tenemos que abrir las comillas y automáticamente ya nos las cierra. Dentro de este método estarán todas las instrucciones que va a realizar el método, y como nosotros les especificamos que va a devolver un tipo de dato entero, es por eso que todavía nos sale la línea roja de error. Los métodos que devuelven un valor se devuelven mediante la instrucción return, y como nosotros sabemos que es un tipo de dato entero, pues por el momento colocamos 0 y ya tenemos nuestro método construido. Para construir nuestro método sin parámetros solo tenemos que especificar el acceso a nuestro método. Como bien sabemos, puede ser público, privado o protegido. Nuestro método sin parámetros puede devolver o no devolver algún resultado, eso es independientemente de cada uno de nosotros. Si devuelve un resultado, tenemos que especificar el tipo de dato que va a devolver, ya sea un entero o un string. Si no devolviese ningún resultado, pues simplemente colocamos void, que es de proceso, le asignamos un nombre a nuestro método, en este caso yo lo voy a llamar proceso, y como no tiene parámetros nuestro proceso, entre paréntesis no colocamos nada. Abrimos las llaves y cerramos para terminar la construcción de nuestro método.
Y de esta manera ya sabemos cómo crear métodos con parámetros y métodos sin parámetros. Esto lo vamos a ver ya mucho mejor cuando hagamos programas donde empecemos a utilizar y a crear métodos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos para la próxima. Chau, chau.